al que vive. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Lucas capítulo 1, versículo 11 al 17. Gloria al que vive. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, aleluya, compártala, aleluya. Es lo mejor que usted puede compartir, aleluya, en este día. Gloria al Señor. Y aleluya, y juntos nos gozamos, aleluya, con la palabra del Señor. Capítulo 1 de Lucas, versículo 11 en adelante, aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te bendecimos, Señor, aleluya. Santo, santo, santo eres, Dios, aleluya. El viernes, ¿verdad? Lo que usted sigue buscando, estuvimos por ahí dando cantatas, aleluya. Fuimos a varios hogares. Llegamos allá arriba a casa de hermano Mingo, ¿verdad? También ellos están bastante bien, gracias al Señor. Aleluya, así que sigan orando por ellos y por su salud, amén, gloria al Señor. Y por ahí a varios hogares que llegamos, amén. Todavía faltan, pero aleluya, las navidades son hasta después de Reyes aquí en Puerto Rico, así que eso no hay problema, amén. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. ¿Verdad? Que queremos excusar a nuestro hermano Israel y le pido oración por él, ¿verdad? Ya que todos son fines de semana largos en su trabajo, así que está ayer, hoy y el que viene también, así que si no lo ven por ahí, ¿verdad? Es por eso, pero, ¿verdad? Oren para que el Señor les dé fuerza, bendito sea el Señor, porque semana larga, amén, gloria al que vive para siempre, aleluya. Leemos la palabra del Señor, amén, en Lucas capítulo 1, versículo 11 en adelante, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia en victoria dice, amén. Estaré leyendo en Nueva Traducción Viviente, amén. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan, tendrá gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y escuche este versículo específicamente, amado. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten sabiduría de los justos, aleluya. Palabra del Señor, inclina su rostro conmigo, aleluya, y demos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída en esta hora, Señor. Ahora nos disponemos a predicarla, Señor, aleluya, no conforme a como yo quiera o me parezca, sino conforme a tu voluntad, Padre. Como siempre te pido, Señor, que no sea yo, que seas tú, Padre, y que no sea la palabra que queremos escuchar, sino la palabra que necesitamos escuchar, Padre amado. Ahora, Señor, aleluya, te pido que tú bendigas a cada hermano, Señor, y que cada uno salgamos de aquí edificados en esta hermosa palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén, amén y amén. Se puede sentar, mi amado, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Señor, aleluya. Hay un poema, amado, que a lo mejor usted no sabía ni que era un poema, a lo mejor sí, gloria al Señor, que se hizo famoso en un tiempo, no solamente por ese poema, sino por una canción que había. Y es el siguiente. Dice la primera, ¿verdad? La frase célebre, aunque, ¿verdad? Se los voy a leer completo porque es de 3 estrofas y la última son más que una oración. Y es este poema que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es un famoso verso, amado, de un poeta español llamado Antonio Machado, que expresa que el destino y la vida se construyen con nuestras propias acciones y decisiones. Que no existe un sendero, ¿verdad? Preestablecido, ¿verdad? No hay nada escrito, en otras palabras, sino que cada paso deja una huella y al mirar atrás vemos el camino recorrido y no se puede volver a transitar, ¿verdad? Usted no puede volver al pasado, dejando solo estela en la mar. Estos versos se popularizaron enormemente gracias a una canción
Cantares del cantante Joan Manuel Serrat. Y este poema se encuentra, aleluya, en un escrito que se llama Proverbios y Cantares 29. Y dice así, dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y amado, ese poema define mucho lo que es la vida normalmente de ser humano, porque hay gente, amado, que al igual que ese poema que habla de lo que dejas atrás y podríamos decir como que de ese legado que deja cada quien, amado, hay gente que vive preocupado por eso, por el legado que van a dejar, aleluya, por aquello que van a heredar, bendito sea el Señor. Pero a veces mucho más que ese legado de ser recordado, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Es ese legado que nosotros deberíamos de pensar que hay que dejar, aleluya, a los que vienen después de nosotros, aleluya. Mediante el hombre, ¿verdad? Se preocupa de llegar a las mejores posiciones en su trabajo o de hacer descubrimientos, ¿verdad? Que marquen la historia para dejar su nombre, ¿verdad? Plasmado. Pues, amado, aleluya, no necesariamente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy nosotros podemos conocer hombres, aleluya, famosos como tal vez Steve Jobs, que todo el mundo sabe que creó el iPhone, o un Martin Luther King, ¿verdad? Que peleó por los derechos, aleluya, y aunque era un hombre, ¿verdad? Un reverendo, un hombre cristiano, todo el mundo lo conoce por ese discurso, ¿verdad? De yo tengo un sueño, bendito sea el Señor. Y así sucesivamente podemos, Albert Einstein con sus aportes a la física y a otras cosas, amados. Y ciertamente esos hombres y mujeres en la historia dejaron un legado, dejaron una marca que otros pueden observar y ver a través de la vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero sin embargo, mi amado, aleluya, nosotros, y es que hemos adoptado esa manera de vivir cada año que comienza. Como estamos prestos, ¿verdad? Ya estamos a diciembre 21, pareciera que fuera ayer, que era enero 1 del 2025. Si ustedes le dijeran, aleluya, si te imaginabas, aleluya, haciendo lo que estás haciendo hoy en el 2025, a lo mejor usted diría, no me imaginaba que iba a estar en ese problema o en ese éxito o aquí o allá, bendito sea el Señor. Pero cada comienzo de año, amado, lo comenzamos pensando en ¿qué voy a mejorar? ¿Qué voy a hacer mejor? A lo mejor empecé así el año pasado, pero a mitad me escocoté, aleluya, la dieta se fue, aleluya, en las navidades o mucho antes, aleluya, en mi caso se fue mucho antes, aleluya, y a lo mejor el sueño que tenía lo dejé a mitad, a lo mejor el trabajo, el estudio, aleluya, porque claro, todos empezamos el año con todas las fuerzas del mundo, aunque días atrás nos estábamos muriendo, aleluya. Es como que algo medio psicológico, si usted se da cuenta. Porque a lo mejor usted le pregunta, va persona por persona a preguntarle cómo te sientes el día de hoy, 21 de diciembre, a solamente, aleluya, exactamente 10 días antes de terminar el año. Y muchos te van a decir, mira, yo estoy vivo por misericordia de Dios. Me siento cansado, o yo me siento hecho pedazo, me siento que llego al 31 arrastrado. Pero le preguntan el primero de enero, aleluya, perdón, o esos primeros días, dicen, no, yo tengo la fuerza, voy con todas este año, me voy a comer el mundo, aleluya. Pero días atrás se estaban arrastrando. Eso es como el bojachito, aleluya, que se estaba de cuneta, aleluya, y al otro día está como si nada casi, ¿verdad? Porque ya su cuerpo, ¿verdad? Metaboliza eso como si nada. Pues así a veces somos nosotros, como el borrachito, aleluya. No lo estoy insultando, amado, pero yo me incluyo ahí. Y es que esperamos a veces a que tiene que llegar el primero del año para entonces decir, yo voy a hacer, yo voy a cumplir, bendito sea el Señor. Pero dentro de todas esas cosas que nosotros ponemos y a veces hacemos hasta lista, a veces hacemos dinámica, a veces hacemos conversaciones, muy pocas veces pensamos, amado, y no es casualidad que este culto era o es, aleluya, con propósito de misiones, el último culto de misiones. Pues yo preparando el mensaje, mira a Lore y yo digo, oye, este mensaje se ve como que misionero y fíjate, era culto de misiones. Dios lo sabía, yo no me acordaba. Amén, gloria al Señor. Pero entonces pocas veces pensamos, amado, en esas resoluciones, esas metas, como usted le quiera llamar,
que es innecesario que tenga que llegar el 1 de enero para usted proponerse hacer algo mejor, porque cada día que usted se levanta, amado, usted debe procurar de ser mejor. Entonces, muy pocas veces pensamos en cuántas personas yo voy a llevar en el mensaje de Cristo este año. Muy pocas veces pensamos, aleluya, a cuántas personas yo voy a impactar, no con mi trabajo, no con lo que hago, no con el legado que quiero dejar, sino con la voluntad del Señor para mi vida, que es ir a ser discípulo y es ir a predicar el evangelio. ¿A cuánto, aleluya, se proponen este año a decir que yo voy a evangelizar a mi familia? Que yo voy a enseñarle más de Dios a mis hijos, que yo voy a enseñarle más, aleluya, tal vez al esposo, la esposa que es inconverso, a mostrarle el amor de Dios verdaderamente y a mostrarle, aleluya, que mi vida ha cambiado gracias a Dios. ¿Cuántos, aleluya, realmente nos hemos propuesto eso a comenzar un año? Y no me alce la mano ni nada parecido. Es una pregunta para que usted se la haga a usted mismo. Y la realidad, amado, es que muy pocas veces lo hacemos. ¿A cuántos, aleluya, su sueño es poder discipular a alguien? ¿Cuántos su sueño, aleluya, es poder dejarle, aleluya, una herencia espiritual a una persona? ¿A cuántos, amados? El poema que leímos habla del camino que dejamos, pero no de preparar ese camino para los que vienen después, aleluya. No para preparar el camino para que otros sean bendecidos, porque el ser humano en este mundo lo que piensa es dejar una marca, pero no necesariamente para bendecir a otro o para enseñarle a otro, solamente para que sean recordados, para que pongan una calle con su nombre o le pongan un edificio a su nombre y digan, mira, ese es el edificio fulano de tal, y al fin de los tiempos usted no sabe ni quién es. ¿O cuántos de ustedes cuando van, aleluya, a la calle fulano de tal, usted sabe quién es esa persona? La mayoría no sabemos, amados. Ese es el legado, aleluya, efímero que el hombre deja. Y pudieron haber hecho cosas buenas y grandes, pero muchas veces, amados, con un corazón solamente para dejar una marca, para que el mundo reconozca que ellos estuvieron ahí, aleluya. Pero no debe ser lo que usted y yo como creyentes debemos de tener en nuestros pensamientos y corazones, amados. Si entendemos el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, amados, cuando Dios nos hace la gran comisión, nos habla de predicar y de hacer discípulos, aleluya. No nos habla de otra cosa, amados. Sí habla, aleluya, que seremos acompañados de milagros, de prodigios, pero el mandato no es ir a hacer milagros, no es ir a visitar a los enfermos, no es y aleluya, no me malinterprete ni me vea raro, aleluya. El mandato fue ir a predicar el evangelio a toda criatura y a hacer discípulos, aleluya. Las demás cosas son necesarias, pero no son las primordiales, aleluya. Y a veces en lo primordial es en lo que fallamos, mi amado. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, podemos ser y mirar la vida de Juan el Bautista, amado, que fue uno de los pocos hombres que yo puedo decir que además de Jesús, nació con un propósito desde el Antiguo Testamento, había sido ya plasmado, aleluya. Porque usted ve los discípulos y ve todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios, pero ninguno decía que en el Antiguo Testamento se había hablado de ellos. Más sin embargo, Juan el Bautista, amado, vamos a ver que la palabra en muchos lugares ya hablaba de quién iba a ser él, aleluya. Y cuando nosotros, ¿por qué yo quiero traer a colación la vida de Juan, amado? Porque nosotros tenemos que entender que usted y yo no fuimos hechos, aleluya, por pura casualidad, ni fuimos tirados en el mundo como para llenar un espacio, bendito sea el Señor. Usted no está aquí en la iglesia de Rincón para llenar una silla que estaba vacía. Usted está aquí porque es parte del propósito que Dios tiene para con su vida. Usted puede adorar al Señor. Entonces, mi amado, cuando vemos la vida de Juan, y le traje 3 de los versículos, vemos que su vida está ya señalada desde el principio por Dios para una razón particular que vamos a ver en esta mañana. Isaías 43 dice, escuchen, y esto es hablando de Juan, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Malaquías dice en el versículo 1, miren,
yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Veo que algo bien puntual, amado. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y más adelante Malaquías vuelve a repetir en el capítulo 4, versículos 5 al 6. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones, escuche esto, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a sus padres. Aleluya. Dice, de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Y qué dice la palabra, aleluya, sobre el evangelio? Que es locura, es hasta maldición para aquellos que no creen, aleluya. Vaya conmigo. Pero una de las más hermosas es la que leímos en Lucas capítulo 1. Pero específicamente, y les voy a repetir estos versículos 16 y 17. Dice de la vida de Juan. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Esto es el ángel hablándole aleluya, gloria al Señor, al padre de Juan. Dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre, escuche, con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿A qué se le parece? A lo que decía Malaquías. Cuando nosotros vemos esos versículos, amados, podemos describir que de la persona de Juan iba a ser un hombre que muchos israelitas, por la palabra que él iba a predicar, se iban a volver a Dios. Aleluya. También de esos versículos extraemos bien claramente, amado, que él iba a preparar el camino para ¿quién? Para Jesucristo, aleluya. Y también dice que los corazones de los padres se inclinarán a los hijos y los hijos a los padres. Yo te pregunto, amado, y te digo, ¿de qué vale una vida de creyente si no podemos enseñarle a alguien quién es Dios? ¿De qué vale que estemos en una iglesia por años diciendo que adoramos, diciendo que somos cristianos, diciendo que somos creyentes, si en toda esa vida no nos hemos sentado al lado del eunuco a decirle, ¿entiendes lo que lees? Aleluya. ¿Puedes alabar a Dios? Felipe se sentó al lado del eunuco. El eunuco le preguntó, ¿y esto aquí que tú lees, que leemos, lo dice el profeta de sí mismo o de alguien más? Y esas son las conversaciones que a veces te abren el espacio para que tú le digas, aquí voy a predicarte de Cristo. Aquí voy a hablarte de quién es el Señor, pero muchas veces, sea por el temor, sea por la falta de fe, sea porque no quiere, sea porque no tienes tiempo, desaprovechamos esos tiempos y esos momentos. Yo te quiero decir algo, iglesia. Por ahí hay mucha gente bien hambrienta de escuchar palabra del Señor, más de lo que tú crees, aleluya. Tal vez no están por ahí gritando, hábleme de Cristo, pero sus acciones, sus corazones, sus heridas y a veces sus palabras también lo dicen, aleluya, indirectamente. Necesito de lo que tú tienes, aleluya. Entonces yo pienso y muchas veces digo, Señora, ¿cuánto no le habré pasado por el lado? Yo no juzgo a nadie más, me juzgo a mí. ¿A cuánto no les habré pasado por el lado? Teniendo una necesidad, yo teniendo la respuesta, porque no es porque yo la tenga, sino porque la respuesta de toda situación se llama Cristo. Y a lo mejor pasé de largo. Y tanto que a lo mejor critiqué al samaritano que pasó por el lado del que estaba herido, pero yo me convertí, aleluya, perdón, no al samaritano, sino aleluya, al leví, al otro y al otro. Y a todos los que a lo mejor la Biblia no mencionó que estaban allí.
Y a lo mejor critico al sacerdote, a lo mejor critico a aquel, aleluya. Pero yo hoy me convertí en uno porque pasé de largo, aleluya, ante la necesidad de aquel que necesitaba entender que Cristo era la esperanza. Porque vivimos ajorados, vivimos, aleluya, pensando en nosotros mismos. Y no es que, mira, amado, usted tiene que pensar en usted y preocuparse por usted, claro que sí. Pero sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor y nos habla del Evangelio, el Evangelio nos enseña a preocuparnos por los demás. El Evangelio nos enseña, aleluya, a mirar la necesidad del corazón de aquel que está a mi lado, aleluya. Cuando Jesucristo encomienda a sus discípulos, amados, dice que vayan, aleluya, en otras palabras, a casa, ve al vecino y ve más allá, gloria al Señor, aleluya. Y qué difícil a veces se nos hablarle a los de casa. Pero ¿sabe qué? Hay muchas maneras de hablar, no solo con palabras, aleluya. Pregúntale a un sordomudo a ver si usa palabras. Pregúntale, aleluya, a alguien que nunca ha visto la luz del día porque a lo mejor nació ciego, si no tiene otra forma de ver la vida y de ver las cosas. Hay gente, amado, que necesita, aleluya, que usted le hable de diferentes formas. Tal vez al de casa es difícil hablarle y decirle, sabes que Cristo te ama, pero tus acciones le van a hablar, aleluya. Tu corazón ante la circunstancia le va a hablar. A lo mejor muchas veces decimos, no sé cómo hablarle a mis hijos de Dios, pero tus hijos, aleluya, que te están viendo, que te están mirando, van a escucharte hablar, no por tus palabras, sino por tus acciones. Cada vez que tú enfrentes un problema familiar y tus hijos vean que en vez de maldecir, en vez de enojarte, en vez de gritar, tú vas en oración, tú vas ante la presencia de Dios, ya tú le estás predicando y dando el mejor ejemplo y diciéndole, ¿sabes qué? En mi casa cuando hay problemas la gente se arrodilla a pedirle al Señor. No tuviste que decirle una palabra, no tuviste que decirle, mijito, aquí hay que orar cuando hay problemas, aleluya. No, solamente lo hiciste. Un pastor me dio una recomendación una vez y me dijo que tus hijos, Ryan era bebecito, que tus hijos te vean arrodillado orando. Que tus hijos te vean pidiéndole a Dios. Que tus hijos, aleluya, te vean clamando al Señor. ¿Sabe por qué, amado? Porque así como me ven, cuando ellos tengan problemas, van a saber, espérate, papi lo que hacía era se arrodillaba y empezaba a hablar con Dios. Y a lo mejor van a decir, yo no entiendo lo que le voy a hablar a Dios, pero yo sé que eso funcionaba, porque yo veía los milagros ocurrir en mi casa, porque yo veía cómo la familia, aleluya, tenía victoria, porque yo veía cómo las cosas empezaban a estar bien. Pero si no emulamos, si no hacemos lo que decimos que, aleluya, que hay que hacer, amado, no nos van a ver, no vamos a ver que una generación que se levanta, aleluya, pueda entender quién es Dios, ni cómo ir a Dios, porque nosotros no le estamos mostrando, aleluya. Y eso era algo claro que había en la profecía y en la vida de Juan el Bautista. Juan había sido diseñado por Dios, amado, para que su vida fuera, aleluya, ejemplo, y su vida fuera aquella, aleluya, que con sus acciones y palabras preparara el camino para una generación que iba a encontrarse con Dios. Y eso es lo que nos está faltando en este tiempo, iglesia. Necesitamos ser las voces para una generación que se va a levantar, que desconoce quién es Dios, aleluya. Y hay una palabra que me ha trastocado y me resuena cada día, amado. Y no solamente aplica a nuestros hijos, sino a los nietos, sino a los sobrinos, sino a los vecinitos, aleluya. Tú puedes decidir educar o discipular a tus hijos o no hacerlo. Pero mientras tú piensas si le debes hablar de Dios, el mundo no está perdiendo el tiempo y le está enseñando a cómo vivir sin Él. ¿Tú escuchaste? Mientras tú pierdes el tiempo viviendo una vida lejos de Dios, el mundo le está enseñando que así es que se debe vivir, lejos de Dios. Y lo triste es que a veces nosotros con nuestras acciones le enseñamos lo mismo. Le enseñamos que ante el problema gritamos, que ante el problema nos desesperamos, que ante el problema, y el problema no es que pase eso, amado,
porque somos humanos. Y es necesario desesperarse muchas veces, es necesario que gritemos muchas veces, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar estancados en la situación. Tenemos que reconocer que cuando tú y yo no podemos, entonces vamos al Señor, aleluya. Porque Dios te dio la capacidad a ti para vencer, pero hay momentos que hay que rendirse y decir, Señor, ni aún con las capacidades que yo entiendo que tú me diste, yo puedo, así que Señor, haz algo tú, aleluya. ¿Cuánto le han dicho eso al Señor? Señor, hazlo tú porque yo no puedo. Todos los días. Yo he estado presentando una situación en mi vida, aleluya, y yo, Señor, no sé qué hacer. No hay manera que humanamente yo sepa qué voy a hacer y sea lo correcto. Hazlo tú. Haz el milagro. Yo necesito, Señor. Y yo le digo, Señor, yo pocos milagros te pido. Pero esta vez necesito uno. Necesito uno. Porque no sé. Pero eso es lo que hay que mostrarle, aleluya, a la generación que se va levantando. Y algo que me impactó de eso de la vida de Juan, amado, es que ya le estaba destinado a preparar el camino, no solamente para un Jesús que venía a predicar, sino, aleluya, cuando entendemos que los corazones aún, aleluya, de las personas que estaban en aquel tiempo iban a ser preparados para poder escuchar la voz de Dios. Yo te quiero, aleluya, recalcar, y yo sé que muchas veces, aleluya, damos por hecho muchas cosas, pero, aleluya, el que no lo sabe, pues se lo decimos hoy. El pueblo de Israel estaba acostumbrado en los tiempos del Antiguo Testamento a que se levantaban hombres y mujeres de Dios a decir, así dice el Señor. Y profetizaban y hablaban de parte de Dios. Pero en la historia bíblica, amado, hubo un silencio de eso de más de 400 años. Entre el Antiguo Testamento y cuando empieza Juan el Bautista a predicar. Se llama el túnel del silencio, donde no había profetas que hablaran palabras del Señor. Dentro de ese contexto, ya Dios había preparado, aleluya, desde el principio de los tiempos, quién iba a ser el hombre que a través del Espíritu Santo iba a romper con ese silencio. Y hemos estado hablando aquí de él desde esta, aleluya, de esta prédica. Y es Juan el Bautista, aleluya. Voz que clama en el desierto, aleluya. Enderezar los pasos. Él iba a ser el hombre que Dios iba a separar para que rompiera con un silencio de más de 400 años, donde no había palabra, donde no había gente que dijera así dice el Señor, donde no, aleluya, venía la chequina de Jehová, donde la presencia de Dios pareciera no estar, aleluya. Llega un hombre que había sido destinado para levantar una generación que fuera propicia para escuchar la voz de Dios. Ahora yo te digo a ti, ¿quiénes son los Juanes el Bautista de este tiempo? Es un hombre, son dos, es el predicador del momento. Es Gille Ávila, no, ese se murió hace tiempo y está descansando esperando la venida del Señor. ¿Sabes cómo se llama ese Juan el Bautista de este tiempo? Se llama iglesia. Y de la iglesia la responsabilidad de preparar el camino para estas generaciones que se levantan lejos de Dios. De la iglesia, de usted y de mí, es la responsabilidad de que no solo sus hijos, amados, no solo de los que llevan su sangre, sino de aquellos que le rodean en la sociedad, que tiene usted la responsabilidad de levantar una generación con su ejemplo, con su palabra, con lo que Dios le ha entregado, amado, para que puedan ver quién es Dios, aleluya. Cuando Juan, aleluya, le fueron a preguntar, ¿eres tú el Mesías? Aleluya, Juan dijo, no, yo no soy. Pero viene uno después de mí que es antes que yo. Yo creo que ahí los dejó más confundidos. ¿Cómo que es después y es antes es después? No, porque Juan reconocía, aleluya, que Jesucristo humanamente sí había nacido. Y venía después de él porque Juan era mayor de edad. Mayor que Jesús. Pero Juan reconocía que aunque venía después de él, él sabía
que Él era preexistente, que Él era eterno, que Él estaba al lado de Dios, allí en medio de la creación, aun cuando Juan no estaba ni pensado, ya Jesús estaba en los cielos, aleluya. Entonces Juan entiende, amado, que él tenía que abrir camino, aleluya, ya no a un primo, ya no a un conocido, ya no a un familiar, sino al mismo Hijo de Dios. Yo no sé, aleluya, cómo se sentía Juan al leer, aleluya, Isaías y leer, aleluya, Malaquías y decir, espérate, que ahí están hablando de mí, aleluya. A lo mejor ni lo pensaba. Porque cuando tú sabes lo que tienes que hacer, no te importa lo que hayan dicho, lo que te importa es que tú estás cumpliendo el propósito. Ahora te pregunto, familia, ¿tú estás cumpliendo el propósito? Tú le estás diciendo a los tuyos que Cristo es la solución. Tú le estás diciendo que dentro de cada situación de tu vida tú tienes que dejar que Dios obre. Tú le estás diciendo a tu familia, tú le estás diciendo a los tuyos, a estos pequeños que se están levantando, a estos jovencitos que se están levantando, que la esperanza aquí no se llama mundo, no se llama fiesta, no se llama la última moda que hay, el último baile en TikTok, no, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Se lo estamos enseñando. Le estamos diciendo. O estamos como ese pueblo que crucificó a Cristo. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor. Somos llamados a preparar el camino de la siguiente generación. Usted sabe que la naturaleza hebrea era enseñar a los niños, amados, desde pequeños, a aprenderse la palabra, a aprenderse la ley, a recitarla. Aquellos que no podían recitar, aleluya, esos escritos, pues terminaban como pescadores, y otras cosas, porque no podían ser entonces discípulos de un maestro. Para ellos era bien importante. Para ellos era importante la palabra y eran los padres los que se encargaban de enseñarla. Hoy día hay padres que ni conocen la palabra. Hoy día hay padres que dicen, eso es para la iglesia nada más. Allá que se le enseñe el pastor y el maestro, allá que le enseñen a David, a Goliat, allá que le enseñen el arca de Noé, allá que le enseñen, no, amado, esto es cuestión de que una responsabilidad compartida. Usted sabe, yo no sé si usted alguna vez ha chocado en un estacionamiento. Usted puede haber estado, si estuvo en movimiento, olvídese que la culpa es compartida. Y así mismo se lo dice el policía y así mismo se lo dice el del seguro. Sí, yo soy testigo de eso. He chocado que yo sé que yo fui el culpable y también me han chocado que yo sé que la otra persona fue el culpable, pero cuando llega la hora de la verdad, por la ley dice, no, eso es negligencia compartida. Porque los dos estaban en movimiento, los dos tenían que estar pendientes, a menos que usted esté estacionado, aleluya, y lo chocan, pues ya son otros 20. Pero si los dos están en movimiento, negligencia compartida. ¿Qué te quiero decir con eso? Que esto no es cuestión de la iglesia nada más. Tú no le puedes dejar la responsabilidad que tú tienes como padre de educar a tus hijos. Y no te estoy hablando de educarlo, de decirle, mira, esto es bueno, esto es malo. No. Es demostrarle quién es Dios. Y qué puede ser Dios en la vida de un ser humano. Aleluya. La iglesia está aquí para darte herramientas. La iglesia está aquí para ayudarte. La iglesia está aquí para lo que tú pidas. Aleluya. Pero es tu responsabilidad decirle, ¿sabes qué? Aquí se ora. Aquí se clama al Señor. Aquí se confía en Dios. Aquí se va ante cualquier otra cosa primero al Señor. Aleluya. Deja adorar al Señor. Para así yo no ver que te sientes regañado. Gloria al que vive para siempre. Gloria al que vive para siempre. Mire, amado, qué bueno que la naturaleza de nosotros fuera así. Que lo primero que pensáramos cuando tenemos un hijo no es la cuna que los vamos a poner o la ropita que vamos a ponerle o si vamos a tener los pañales suficientes. Que lo primero que pensáramos es qué voy a hacer cuando ese niño, aleluya, comience a entender. Qué voy a hacer cuando ese niño comience a hablar. Qué voy a hacer cuando ese niño comience a hacer maldades. Cómo lo voy a, aleluya, a discipular. Le voy a hablar de Dios. ¿Cuándo le voy a hablar de Dios? Mi recomendación, desde que usted se enteró. ¿Por qué no? Si hay muchos que le ponen música.
Si hay muchos que le ponen aleluya a Mozart y a todas estas cosas, porque eso lo ayuda a desarrollarse. Póngale el Salmo 23, el Salmo 91 también desde la barriga. Que crezca sabiendo que Jehová es su pastor. Yo me acuerdo que a mí de pequeño, mi mamá, yo creo que tendría a lo mejor 6 años, 7 años, no sé. Me enseñaron el Salmo 23. Y también a muchos de ustedes. Y antes de dormir, antes de orar en la cama, sí, porque mi mamá se sentaba conmigo a orar, decíamos el Salmo 23. Entonces un día mi hermano dijo que se aprenda el 91 también. Y me aprendí el 91 y decía los dos. Me pudieron haber enseñado cualquier otra cosa. Me pudieron enseñar a resolver los problemas a cantazo, a puños, a patá. Pero me enseñaron a ir primero a la palabra. A entender que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Pero también me enseñaron que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Pues deja alabar al Señor. ¿Qué tú le estás enseñando a los tuyos? ¿Qué le estoy enseñando yo a los míos? A veces nos preocupamos, aleluya, por la herencia que le vamos a dejar, o por, aleluya, la casa que le vamos a dejar, o los estudios que le tenemos que pagar, que cada vez están más caros, Señor, reprenda. Pero a veces se nos olvida pensar que lo mejor que le puedes regalar es enseñarle a amar al Señor, aleluya. Y tal vez tú no fuiste el mejor ejemplo para eso. Tal vez tú no tienes todo el conocimiento, pero entonces ahora tienes la gran responsabilidad. Es como cuando, aleluya, el nene te llega con la tarea a lo mejor de cálculo y tú llegaste a matemática 101 y si acaso, ¿qué tú tienes que hacer? Ah, no, pues pastor, yo pago el tutor ahora. No, pero no puedes pagar el tutor para enseñarle las bendiciones de Cristo. Si a lo mejor en tu vida llevaste una vida que no fue Dios, aleluya, tu centro, hoy que sí es tu centro, aleluya, proponte a mostrarle a ellos, aleluya, con lo mucho, con lo poco que tenga, con lo mucho, lo poco que conozca, que en Cristo hay una esperanza viva, aleluya, que en Cristo hay una esperanza, aleluya, que hay que entender que esa generación que se está levantando con muchas energías, con muchas cosas a su disposición, sobre todo tienen que entender que primero es Cristo, aleluya. Puedes alabar al Señor. Cuando hablamos de preparar camino, amado, estamos hablando de que no vamos a robar el protagonismo de aquellos que levantamos. Sí, porque hay gente que levanta a otro y están estas modas de que yo soy su padre espiritual y todas esas vainas. Pero lo que quieren es protagonismo. Lo que quieren es que cuando aquel se levante, ¿verdad?, en grandeza, digan, no, es que yo tuve un padre espiritual y allí está el padre espiritual empavonado como un pavo justo antes de, aleluya, de ir a la masacre allí en el día de acción de gracias y todas esas cosas. No, amado, el que prepara camino no quiere protagonismo. Tampoco quiere que creen dependencia. Cuando tú vas a preparar camino, no es para que dependen de ti. Va a llegar un momento que hay dependencia, claro que sí, pero tú le vas a enseñar que ahora es tiempo de tener una relación propia de él con Dios. Que yo no voy a poder estar todavía diciendo, muchachos, ora, muchachos, hay que buscar de Dios, muchachos, sí, porque hay algo raro en estos tiempos, amados. Y es que la gente espera que uno esté encima de ellos, ora, busca de Dios. Hay que llegar a la iglesia. Mira, amado, si Jesús le predicaba una vez a las personas, si las personas estaban bien y si no también, aleluya. Vaya a la Biblia. ¿Cuántos, aleluya, en un momento dado le dijeron, mira, Jesús se están yendo? Y que Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Así, amado. Jesús no vino con mucho ñañaña, ay bendito, no te vayas, muchachito. No, amado. Entonces tenemos una mala costumbre en estos tiempos que hay que pasarle la mano a la gente. No, si tú tienes una experiencia con Dios, nadie te tiene que pasar la mano porque tú sabes que tú tienes que estar cerca de Dios.
Porque tú amas a Dios. Porque tú sabes que te conviene estar con Dios, aleluya. Nadie te tiene que venir a ti a decir algo diferente o darte ánimos para cualquier otra cosa. Sí, claro, amado. Hay momentos difíciles, hay momentos que necesitamos las oraciones, claro que sí. La palabra nos llama a orar los unos por los otros. Pero eso es porque hay momentos difíciles que hay que estar ahí juntos. Pero eso no quiere decir que yo voy a perder completamente mi fe por cualquier cosa y no voy y necesito a alguien que me esté ahí. No, amado, somos adultos. Y se supone que seamos maduros espirituales. Es triste, amado. Hay gente que se ríe. Pero para mí es triste cuando Pablo le tiene que escribir a estas iglesias y decirle, ¿sabes qué? Te tengo que dar lechecita, aleluya. Quisiera darte vianda, pero como no hay madurez en ti, te tengo que dar lechecita, aleluya. Porque no son los años que lleves en el evangelio, amado. Es que esos años hayan creado en ti un carácter. Y ese es el carácter que tú quieres enseñarle a los que se están levantando. Ese es el carácter, no ese, aleluya, esa modalidad rajatabla, y como dicen por ahí, rabacuco y todas esas cosas. No. Es mostrarle a la generación que se levanta, aleluya, que aunque somos imperfectos, tenemos un Dios perfecto, aleluya. Que aunque somos incapaces, tenemos un Dios todopoderoso, aleluya. Que cuando nosotros no podemos, amado, Él puede. Que hay que tener fe y entender que Él puede, que Él lo va a hacer. Aunque estés cansado de escuchar lo mismo y no veas que nada pase, aleluya. Cuando hablamos de preparar camino, estamos hablando de no levantar seguidores para uno mismo. Tú no vas a levantar a tus hijos o a aquellos que Dios te ha permitido liderar o aquellos que Dios te ha permitido conocer en la vida para que te admiren a ti. No, amado. ¿Qué sacamos de la persona de Juan el Bautista, amado? Juan un momento le dicen en esta, mire lo que dice aquí en Juan 3, 25 al 30. Dice que surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Como quien dice, mira, ¿qué pasa? Te están quitando el negocio del bautismo, aleluya. Tú estás bautizando uno a uno, aquel te bautiza de 3 y 4 a la vez, ¿verdad? Eso yo imaginándome acá. Entonces dice la palabra que Juan le respondió, nadie puede recibir nada a menos que de Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para preparar el camino a Él. Juan tenía claro cuál era su visión en el mundo, cuál era su propósito. ¿Tú tienes claro cuál es la tuya? No es para brillar, no. El brillo aquí le pertenece a Cristo. Tu misión es hacer que otros brillen. Tu misión es que la generación que se está levantando vea en ti, aleluya, el reflejo de Cristo. Puedes alabar al Señor. Puedes alabar al Señor. Si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte, aleluya. Y para rematar, Juan le dice lo siguiente. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Aleluya, que mientras él crece, yo tengo que menguar. Aleluya, en Reina Valera 60, por si no te habías dado cuenta. Mire, amado. Hay momentos en la vida del líder que el líder se tiene que dar cuenta que tiene que empezar a menguar para que otro se levante. Yo me acuerdo, por la gracia de mi Señor, que cuando yo empecé a trabajar con los jóvenes en las juntas por allá, pues empecé porque el que era presidente de los jóvenes, pues se casó, se fue de la iglesia para otra iglesia. Y pues a mí el pastor no sé qué vio y dijo, tú vas a seguir con los jóvenes. Y ahí seguimos varios años donde Dios nos permitió a Heg y otras cosas y en la confra. Entre esos revoluciones conocí a esa jovencita que está ahí, aquel que está allá, porque los conozco de esos tiempos.
a Reiri y a Ariel. Y llegó un momento dado, amado, que yo estaba estudiando en la universidad, estaba con cargos en la confra, que yo tuve que entender que tenía que empezar a dejar y soltar cosas, no porque iba a dejar de obrar y trabajar para el Señor, no, sino porque hay cosas que tienen su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Entonces, amado, ¿qué tuve que hacer yo? Pues entonces a preparar a aquellos que estaban detrás de mí. Aquella generación que me había acompañado y que yo había visto crecer, y yo identificar y decir como un día me dijeron, vas a ser tú, aleluya. Y no hay cosa más linda que tú puedas entender que tú tienes que menguar para que otro crezca, aleluya. Yo no iba a estar toda la vida allí en Ajuntas Pueblo y ser el joven que hacía esto, hacía lo otro. Era necesario que otros se levantaran. Era necesario que otros se movieran. Si usted no se da cuenta, amado, aleluya, aquí en esta iglesia han habido movimientos, aleluya. Usted puede pensar lo que quiera pensar, pero si se ha dado cuenta, aleluya, siempre esos movimientos, aleluya, pasan y otros empiezan a brillar y otros empiezan a crecer y otros empiezan a decir, espérate, tengo que coger el toro por los cuernos, tengo que hacer, aleluya, poner la mano sobre la carreta, sobre el arado y no mirar atrás. Tengo que entonces yo hacer, aleluya, es necesario que el líder mengue para que otro crezca, aleluya. Puedes alabar a Dios. Y Juan conocía y sabía eso. Cuando vinieron con el chismecito, porque sí fue a forma de chisme, léalo, que eso fue a forma de chisme. Dice, no, mira, aquel que tú dijiste que era el Mesías y todo, mira. Y Juan le dijo, mira, tranquilo, que lo que Dios da, en otras palabras, nadie lo puede quitar y arrebatar, pero es necesario porque él sabía que él no era el Mesías, que él no era, aleluya, la luz, sino que él iba a mostrarle al mundo de aquel tiempo quién era la luz, quién era el Mesías, aleluya. Dios no te está llamando a que tú, aleluya, busques el brillo ante las multitudes. Dios te está llamando que tú saques el brillo de otros, aleluya. Dios te está llamando que esos que están creciendo contigo, que son los primordiales, oye, sean los que, aleluya, brillen para este tiempo, para esta generación. Yo se lo he dicho a muchos padres y me lo aplico a mí también. Yo sé que muchas de las promesas que Dios ha depositado en mi vida, yo las veré en mis hijos, aleluya. Y yo me voy a sentir celoso. O yo me voy a sentir inquieto, no, al contrario, qué bueno, aleluya, saber que la generación que viene y se levanta va a ser la generación del avivamiento, va a ser la generación del poder de Dios, va a ser la generación que se va a levantar a predicar esta palabra como nunca antes, amado, pero nos rodean otros que también necesitan, amado. Y cuando hablamos espiritualmente hablando, y no se preocupe que estamos terminando, aquellos que a lo mejor tienen 30, 40, 50, 60, 70 años, pero hoy es que conocen a Cristo, siguen siendo esa generación nueva que conoce del Señor y que usted tiene la responsabilidad de enseñarle a amar a Cristo. Y en esa generación usted va a ver la gloria de Dios. Y en esa, ¿sabe por qué? Porque estamos en tiempos finales, amados. Dios no está llamando a gente para dejarlos allí sentados. No se sorprenda cuando Dios empieza a traer gente del mundo y los empieza a usar. Y usted dice, mira, ya está predicando. Yo nunca he predicado en una reflexión. Pues póngase a su lugar, amado. Póngase en su sitio. Predique y haga lo que tenga que hacer. Porque otros se le van a levantar y lo van a hacer. Aleluya. Puedes alabar a Dios, pero gloria a Dios por eso. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Amados, somos llamados a hacer crecer a otros y que puedan seguir nuestro camino, pero no para reconocernos a nosotros, sino por darles el ejemplo. Aleluya. No sé cuántos de ustedes vieron la película War Room, Cuarto de Guerra. ¿La vieron? Alce las manitas. ¿La vieron? Usted sabe que esta dama, ¿verdad? La ancianita, le oraba a Dios por encontrar una mujer que ella pudiera discipular, ¿verdad? Ese es el mensaje al final, ¿verdad? Que ella le dice al Señor. Cuando esta, aleluya, madre, que ella empezó a discipular, que era la de Realtor, ¿verdad? Cuando ya ella estaba preparada y ella le dice, ¿verdad? Que había pasado muchas circunstancias, pero habían visto la mano de Dios. Ella en un momento le dice, ¿verdad? Cuando ya está cerrando lo de su casa, le dice, pero nos vamos a seguir reuniendo.
Y ella le dice, no, ahora tú vas a buscar a otra mujer que le vas a enseñar a pelear correctamente, aleluya. Porque Dios amado nos prepara, pero nos prepara para que llegue el momento de nosotros preparar a otros. Qué hermoso sería que hoy saliéramos todos de aquí en la mente, y esto se ha dicho otras veces, amado, aquí, en la mente, con el nombre de una persona que usted diga, ese va a ser mi proyecto durante este año. Esa es la persona que yo voy a discipular. O a lo mejor, aleluya, usted ve a sus hijos y diga, a lo mejor no estoy haciendo el trabajo como lo debo hacer. Este es el año que lo voy a hacer. Este es el año que lo voy a discipular. Este es el año que le voy a demostrar con mi vida quién es Jesucristo. Aleluya. Este es el año que mis decisiones van a tornar alrededor de Cristo. Este es el año que voy a empezar a perdonar para que ellos vean que es bueno perdonar. Este es el año que voy a empezar, aleluya, a abrirle los abrazos, aleluya, los brazos aún a aquellos que me hicieron mal, porque es importante enseñarle que hay que perdonar aún a nuestros enemigos. Este es el año que tú puedas mostrarle, aleluya, a los que te rodean, aleluya, quién es el Señor, aleluya. Puedes adorar al Santo de Israel, aleluya. Termino, mi amado. Juan cierra una etapa de ser el último profeta, pero también inicia una de ser el primero que anunció la salvación a través de Cristo. Juan preparó el camino de un pueblo para que tuviera un corazón apto para escucharle a Cristo. A lo mejor usted no tiene que hacer todo el trabajo, amado, pero usted tiene que preparar corazones. Es como cuando le regalan una semillita y usted la tiene que allí sembrar. ¿Verdad que usted no hace todo el trabajo? Usted hace una parte del trabajo, porque usted entierra la semillita, le echa la buena tierra y empieza a regarla, pero lo demás es naturaleza de la semilla, del ambiente y del cuidado que usted le dé, ¿verdad que sí? No todo el trabajo le toca a usted, aleluya. Un momento dado, aleluya, también Pablo, aleluya, tuvo esa situación de mira aquellos y mira el que predica y mira el que hace, y él dice, mira, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, aleluya. Así que, aleluya, lo importante es que tú hagas lo que te toca, aleluya, porque tú vas a preparar el camino de los tuyos para que sea en la iglesia, sea en el culto, sea en el retiro, sea donde sea, ellos tengan una experiencia con Dios que los lleve entonces a madurar y a entender que Dios es número uno en su vida. Ponte sobre tus pies y dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya. Somos llamados a preparar el corazón de otros para que conozcan a Jesús, iglesia, y que a su vez ellos estén preparados para preparar el corazón de otros, aleluya, gloria al Señor. Que en esta